Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. Ya se habían realizado operaciones en los bosques de las Ardenas, durante la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 y en los inicios de la Segunda, en 1940, cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica y Francia. Siempre se creyó que los densos bosques de las Ardenas eran infranqueables, por lo que los franceses solo fortalecieron las zonas fuera de él, en la línea Maginot, con una mentalidad de la Gran Guerra sin contar con las técnicas más modernas que aparecieron en la Segunda. Vayamos al 16 de diciembre de 1944. Por entonces la situación era muy diferente a 1940. La Alemania nazi ya no era imparable y luchaba en dos frentes. Por el este contra los soviéticos y desde junio con el resto de los aliados que desembarcaron en Normandía. Sin olvidar, por supuesto, el desgaste que supuso los frentes de guerra en el norte de África y en Italia. Alemania estaba asfixiada y las cosas no pintaban nada bien para el Tercer Reich. En un acto de desesperación, Hitler intentó darles un golpe de gracia definitivo a los aliados occidentales, en su punto más débil, y de este modo obligarlos a firmar la paz. Todo eran fantasías en la mente del Führer. De hecho, la derrota alemana facilitó la entrada de los aliados en territorio alemán. El resultado fue un desastre, con miles de muertos entre ambos bandos y una guerra sucia sin cuartel, plagada de matanzas y fusilamientos de prisioneros, en donde las leyes de la guerra brillaban por su ausencia. Aquel diciembre de 1944, los campos nevados se tiñeron de rojo. La madrugada del 16 de diciembre de 1944, casi 250.000 de soldados alemanes y unos 2.000 cañones sorprendieron a los estadounidenses, que eran en su mayoría tropas poco experimentadas. El caos entre las tropas aliadas era generalizado. Una operación diseñada por Otto Skorzeny, el oficial de las SS, que se había destacado en el rescate de Benito Mussolini, sembró el desconcierto. Bueno, lo cierto es que la participación de Skorzeny en la operación de Benito Mussolini era más bien para hacerse una foto con el Duce, pero bueno, eso es otra historia. La operación Grave, que fue como se le llamó, fue una operación de falsa bandera. En ella participaron comandos alemanes que hablaban inglés, vestidos de estadounidenses y con armas y vehículos capturados que se infiltraron tras las líneas aliadas. Así deberían aumentar el caos, y para ello los comandos cambiaron las señales en las carreteras e hicieron correr rumores, aumentando aún más la confusión entre las filas aliadas. La ofensiva en las Ardenas tenía además como finalidad cortar la línea de suministro de los aliados, llegando hasta la ciudad portuaria de Amberes. Lo cierto es que los generales alemanes desaconsejaron a Hitler la ofensiva en las Ardenas. Alemania no estaba en condiciones de utilizar todas sus reservas en este contraataque. Lo cierto es que al principio todo parecía indicar que la operación estaba funcionando, sobre todo por las primeras rendiciones aliadas, como la de la 106 y la 99 divisiones estadounidenses. Así, el Führer podría utilizar todos sus recursos contra los soviéticos. Pero los aliados lograron resistir en los puntos clave. El 3 de enero, la contraofensiva alemana estaba acabada. Los estadounidenses reaccionaron con rapidez y concentraron tropas en ese sector. Para los alemanes fue un importante desgaste, perdiendo una parte destacable de sus últimas reservas. En los bosques de las Ardenas, los Estados Unidos perdieron más soldados que durante el desembarco de Normandía. La crueldad de los combates llevada a cabo por los alemanes era como la del Frente del Este, como el asesinato de más de 80 soldados estadounidenses en Malmedy, llevado a cabo por unidades de la primera división Panzer de las SS. Esto dio lugar a una respuesta igual de brutal por parte de los norteamericanos, ejecutando prisioneros alemanes. La Convención de Ginebra parecía no existir y las matanzas sin sentido se dieron en ambos bandos. Finalmente, los soldados alemanes infiltrados que iban disfrazados de soldados estadounidenses, durante la que hemos hablado antes, Operación Grave, fueron capturados y ejecutados. Por esta operación, Skorzeny se ganó el apodo del hombre más peligroso de Europa. Realmente, las Ardenas era lo más parecido a un Stalingrado en el oeste, tal y como cuenta Anthony Beevor en su libro sobre las Ardenas. El frío hizo estragos. Hubo casos en los que los soldados estadounidenses pusieron en el fuego a los soldados alemanes muertos para descongelarlos y poder quitarle las botas.
En los hospitales de campaña aliados, la situación era desesperante. Hubo muertes horribles, como las producidas por el estallido de los árboles durante los bombardeos artilleros, congelaciones y amputaciones. La verdad es que también, según cuenta también Vibor en su libro, los hospitales de los alemanes eran aún peores. Siempre optaban por amputar. Tanto es así que los civiles belgas hablaban de cubos llenos de manos y pies ensangrentados. La derrota de los alemanes en las Ardenas supuso que el 7 de marzo los aliados ya habían establecido una cabeza de puente en el Rin. El final del Tercer Reich ya era solo cuestión de poco. El 30 de abril Hitler se suicidaba en el búnker de la Cancillería de un Berlín asediado por los soviéticos y a primeros de mayo Alemania se rinde. Hitler quiso apostar todo a una carta desesperada, que de haber tenido éxito, según el historiador militar Karl-Heinz Freisler, la bomba atómica no habría sido arrojada en Japón, sino en Alemania. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondelgrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.